Ya, estimados, para repasar un poco lo que hemos visto la semana anterior, estuvimos trabajando con lo que son los metadatos, y estos metadatos corresponden a la información adicional que entregamos a un sitio con respecto a la información que va a entregar a los robots de búsqueda, ¿cierto? Como los sitemaps o los robots, ¿se acuerdan? Los robots, ¿qué es lo que indicaban? Permisos o tiempos de acceso. El robot, ¿qué hacía? ¿Permisos o tiempos? Los permisos, ¿cierto? El disallow y el allow. Exacto. ¿Y el robot dónde lo declaramos? Para ir repasando. El robot debe ir declarado siempre en la raíz de un servidor. ¿Qué es lo que indicamos, por ejemplo, con esta estructura? El user agent representa lo que son los motores, ¿cierto? Los motores de búsqueda o los spiders de búsqueda, que son algoritmos que tienen los motores de búsqueda para hacer visualización de distintos o acceso a distintos tipos de servidores web. No, claro, no importa la tecnología que sea, si es un Apache, si es un Internet Information Server, si es un Tomcat. Si yo le aplico el símbolo asterisco, está representando ahí que son cualquiera, ¿cierto? No está diciendo entre algún boot específico, ni el de Google, ni el de Bing, ni otro. Y luego declaramos con el permiso allow el acceso a la carpeta taller 6, que es la que está alojada en nuestro servidor, ¿cierto? En nuestro Windows Server. Y luego denegamos disallow para que todo lo que no sea taller 6 no sea visualizado, ¿cierto? Entonces solamente la carpeta taller 6, donde está nuestro sitio web, va a ser visualizada por los motores de búsqueda. Y yo puedo tener una variedad de carpetas en el interior con directorios, con información, pero no es vista, ¿cierto? Está, pero no está. Yo puedo llegar con mi vínculo, puedo saber que está, pero para los motores de búsqueda soy invisible, ¿cierto? No soy indexado. Otro archivo más que hicimos, ¿cierto? Que ya no tiene que ir dentro de la raíz, sino que tiene que ir dentro de la carpeta, ¿cierto? Ya tenemos los permisos, ahora indicamos nosotros los periodos, ¿cierto? Los periodos que van a pasar a visitarlo, y eso se declara con el sitemaps.xml. Perdón, esta tenía marcada la S, es sin S. Sitemap.xml. ¿Qué es lo que hacía el sitemap? Si con el robot damos los permisos e indicamos qué directorios visualizan, el sitemap lo que hace es indicar las actualizaciones y las frecuencias que queremos que nos visiten, en este caso los motores de búsqueda. Si yo no programo un sitemap, pero sí hago el robot va a pasar una sola vez y de ahí va a quedar mi sitio sin actualizaciones durante un periodo de tiempo bastante largo. Profe, tengo una duda, porque había dicho, por ejemplo, que las indexaciones que hacen los bots son los que forman lo que nosotros conocemos como internet, ¿cierto? Y que ¿Ya? está la deep web, ¿cierto? Que es la que no es indexada por los bots, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay algunos navegadores que igual pueden penetrar en la deep web? A ver, porque ahí ya no se maneja por la indexación del sitio, sino que son por vínculo. Alguien hizo el vínculo, hizo la URL para llegar al archivo, IP/carpeta/documento. Entonces, te voy a encontrar siempre y cuando yo haya visualizado el vínculo alguna vez. Pero para el uso masivo, el sitemap, ¿cierto? Le indica a los motores de búsqueda cuándo debe pasar, y de esa forma voy actualizando mi información en los historiales. Cuando una búsqueda se guarda en caché es porque alguna vez se buscó, pero nunca más se visitó. Entonces acá, ¿qué declaramos con los parámetros? Primero le debo decir la ruta donde está alojado el archivo, ¿cierto? Físicamente. Estoy en esa dirección IP de ese directorio y ese es mi archivo XML. Luego indico la última modificación del sitio, que fue el último cambio grande que hice. Si usted es un desarrollador que hace cambios todas las semanas, vaya haciendo una modificación con la fecha correspondiente, o quizás le dije que la modificación fue hecha hace 6 meses. Pero lo que indica cuántas veces deben pasar los boots de búsqueda son las chain frames, que son las frecuencias, que pueden ser por horas, por días, semanas, meses o años, ¿cierto? O never también, que había una, o always. El always es el periodo más corto, que generalmente se genera por minuto. Cada un minuto le estoy diciendo, pasa a ver si tengo información nueva. Como el bot tiene un permiso y ve mi sitemap, dice, debo estar pasando o programando esta búsqueda cada una hora. Y así me visualicen los usuarios, o en una búsqueda, voy a aparecer siempre primero en los primeros lugares y además de ello con información fresca, ¿cierto? Hace un minuto, dice, hace 2 minutos por esta noticia. BioBio, TR, todos estos portales hacen que los sitemaps sean con frecuencias más cortas. Y la prioridad
más alta recomienda que si tengo más de un sitio alojado en un servidor web, este sea visitado primero que el otro. Los dos sitios podrían tener el mismo frecuencia de búsqueda, pero uno lo esfuerzo que sea prioritario sobre el otro. Y eso uno puede jugar con esos valores. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un data center y presto servicios de hosting, yo podría decirle a un cliente, si me paga más por un plan, le doy más prioridad que a otro, si tengo dos clientes, ¿cierto? O sea, estoy en cierta forma manejando un poco la información de los motores. Estoy trabajando con ellos. ¿Qué nos falta además de eso? Nos faltaban los metadatos, que eran los keywords y los scripts. ¿Cierto? Que los keywords eran las palabras de búsqueda y los scripts el contenido del sitio. Y con las tres cosas, con los robots, demás y metadatos, estamos listos. Estamos en la web convencional, ¿cierto? Si nosotros nombramos la web convencional, hay altos gráficos que hay por ahí que muestran una especie de Mount Everest. ¿Ya? Si nosotros vemos este porcentaje, podríamos decir que un 25% de la web convencional que nosotros conocemos es la web que está indexada de esta forma. El 25% de los sitios. Pero todo esto que está hacia el interior, el 75% restante, son sitios no indexados. Entonces, si hablamos que hoy día en el planeta hay más de 40.000 millones de sitios web, podríamos decir que hay casi 120.000 millones de páginas que no están siendo visitadas o contenidos que están ocultos y que solamente lo conocen los creadores o los debo indexar dentro de otro tipo de búsqueda como los .onion, que se usa la Deep Web. Técnicamente la Deep Web siempre se habla o se conoce o se cree que es tener un sitio oculto, en un servidor oculto, ¿cierto? En un lugar bien tétrico, y no es tan así. Usted va a un data center convencional y se puede encontrar un servidor que está con una web convencional indexada y al lado está una máquina virtual corriendo con un sitio de la Deep Web. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno está indexado y el otro no. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Quién no ocupa la Deep Web a diferencia de acá? Bueno, no ocupa nada de la indexación, ni los metadatos, no ocupa ni los sitemaps, ni tampoco ocupa los robots. Y lo que sí ocupa son las extensiones .onion. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la diferencia una extensión .onion? Por ejemplo, yo tengo un servidor DNS, un servidor de resolución de nombre, que donde registro un nombre, por ejemplo, www.ayer.cl, para que sea la búsqueda hecha por palabras, ¿cierto? ¿Sí? Y este sitio, en este servidor, me apunta a la dirección IP donde efectivamente está alojado, por ejemplo, ese sitio web, con esa dirección y ese puerto. ¿Ya? Ese es el DNS convencional, protocolo de resolución de nombre. La Deep Web trabaja con el .onion, eso significa que los sitios ya no se buscan por un nombre convencional, sino que se buscan por nombres alfanuméricos. Por ejemplo, en vez de llamarlo como www.ayer.cl, lo voy a llamar como FFAAE107A.onion. Y esa va a ser la dirección. Entonces, es un valor alfanumérico que se compone de mínimo 16 caracteres antes del .onion, y así es la forma de identificar un servidor o un sitio web. Entonces, en forma universal son todos .onion. La diferencia que lo hace es en los caracteres alfanuméricos, ¿cierto? O en hexadecimal, más bien dicho, ¿cierto? Que están antes del .onion. Entonces, un sitio de la Deep Web con un sitio convencional pueden ser programados igual, en el mismo lenguaje. La diferencia está en que no son buscados, no son encontrados por los motores de búsqueda. Es la única diferencia. ¿Cuál es el objetivo? Claro, privacidad, tener el archivo oculto. Si yo publico un archivo en mi servidor Internet Information Server y es un documento confidencial y además tengo indexado la carpeta robots.txt que pasa en cualquier motor de búsqueda, de por hecho que ese archivo va a ser encontrado por alguien, ¿cierto? Va a ser encontrado y visualizado, porque ya está siendo publicado. Si no trabajo con el posicionamiento, en este caso web, y no ocupo ninguna de estas herramientas, simplemente voy a estar oculto en un servidor. Y solamente va a poder llegar al que le entregue el vínculo. Cuando solo que le entregue el vínculo, la URL del número alfanumérico .onion. Esa es la diferencia. No hay ninguna algo en especial diferente. Por eso, el 75% de las páginas no son indexadas. Están ahí. Y no necesariamente son malas. No es eso, no es que sean páginas de contenido, ¿cierto? Policial o de económico, son páginas que están votadas. Y muchas páginas que se hicieron en el año 90
Cuando no existía el posicionamiento, usted se la va a encontrar en la web de repente. Ponen un buscador en Google y busca una página y se va a encontrar que una página fue hecha en el año 98 y ahí está botada. Nunca más se desarrolló, pero está corriendo en algún lado. El buscador lo encontró y almacenó en un caché histórico que alguna vez existió ese sitio. Usted lo pincha y va a ver una página que la información ya bastante desactualizada. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Hay mucha página basura hoy día. No basura me refiero de forma ofensiva al contenido, pero basura es que está ocupando espacio en servidores porque la dejaron hecha y nunca más la actualizaron. ¿Ya? Entonces una buena forma, un buen procedimiento que usted como programador empieza a ocupar esta herramienta para que su página trabaje con lo que es la machine learning, ¿cierto? Con las máquinas de aprendizaje automático. Decirles que la web se mantenga sola. O sea, yo le enseñé cuando nació y estoy enseñando cuando se muestra al mundo. Y ahí, de esta forma, si yo programo esto, yo me desligo un poco, ¿cierto? Me desligo, porque le dejo hecho un parámetro para que sea encontrado. Claro, eso es la machine learning, ¿cierto? Que los dispositivos, hoy día las máquinas, mediante algoritmos aprendan y sepan que tienen que hacer esa tarea todos los días. ¿Cierto? Genera una tarea y ya tuvo un aprendizaje. Hoy día ya no se habla tanto de la web 2.0, se habla de la web semántica. Y la web semántica es la web que tiene aprendizaje, que autoaprenda. Y dentro de ellos están los motores de búsqueda, que van autoaprendiendo según los parámetros que uno le indica. Si yo le indico, yo le presento algo al servidor, ¿cierto? En este caso les configuro ciertos parámetros, los bots van a empezar a aprender solo esto, van a empezar a rescatar estos datos y saben que tienen que ir a visitar mi sitio, por ejemplo, cada una hora durante toda la eternidad, mientras esté activo el sitio. Y eso es lo que se quiere lograr, ¿ya? Que también hicimos la clase anterior o la semana anterior, estuvimos trabajando un poco con lo que fue el acceso al sitio. Hicimos un login, ¿se acuerdan? Y el login, ¿cómo lo creamos? Debido a que no deberíamos pasar directamente a los archivos o al menú del sitio, sino que tener un parámetro de seguridad, ¿ya? Y ese parámetro de seguridad fue bien sencillo y aplicado, en el cual dentro de nuestra base de datos que teníamos de ejemplo de llamada taller 6, creamos una tabla que se llama usuarios, y a esa tabla usuario le creamos un campo root y nombre o root y password, que es lo que asociamos nosotros para poder hacer la entrada al sitio, ¿cierto? Y de hecho ahora si entro al sitio con el root correspondiente, que está registrado, tiene que existir, tiene que ser un dato válido, que está mi contraseña para que la vean, mi root es 222, 222-2, password, toda la seguridad del mundo, 123 ahí, explicado. 1, 2, 3 y paso. Y ahí debería entrar al menú. De ahí debería ver el perfil del sitio oficial, ¿cierto? Los datos del usuario, etc. Y ahí debería ver a los otros mantenedores. Pero no debería, ¿cierto? Redireccionarme. Además, ¿qué creamos nosotros? Recuerden que todas estas variables de entrada que estamos autentificando en el servidor quedan guardadas en forma temporal, se guardan en las cookies. Por lo tanto, creamos una función que se llamaba cerrar sesión. ¿Qué es el objetivo de cerrar sesión? Borrar el temporal, y así de esa forma se borra la contraseña y en este caso el root, y evitamos que un usuario indebido pase directamente con el vínculo de la página. ¿Ya? Eso se puede programar también con un temporizador para que se borre si no hay ninguna acción, por ejemplo, durante un minuto, cierre sesión por un método de seguridad. ¿Sí? Con cualquier cosa ahí encuentra una infinidad de códigos que puede hacer. Hecho, está hecho. JavaScript, ASP, PHP, Python, Ruby, JRuby, Ruby on Rails, lo que usted quiera, ¿ya? Pero la idea de eso, aplicar seguridad, ¿cierto? En el navegador. Ya. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar siempre y cuando nos dé las características técnicas de lo siguiente. ¿Ya?
vamos a instalar Visual Studio. ¿Ya? Por lo tanto, tienen el ISO de Visual Studio, ¿cierto? Que es el archivo que se llama SWDB5, un DVD. Y lo que van a hacer es tenerlo en la máquina virtual, ¿cierto? La idea es que optimicemos, vemos hasta dónde podamos llegar, por lo menos mínimo en levantarlo, lo que lo queremos hacer, y instalarlo, Visual Studio, para que hagamos alguna conexión mediante Visual Studio hacia el servidor que está corriendo. ¿Y si descargaba unos complementos? No creo que pida. Ahora vamos a ver el intento, ¿ya? El resto del servidor sigue trabajando como está, vamos a seguir ocupándolo, pero en vez de ocupar el entorno de desarrollo de Dreamweaver, vamos a trabajar ahora con Visual Studio para hacer algunas cosas. Vamos a intentarlo, la idea es que todos podamos hacerlo, si no volvemos al software anterior. Estoy investigando aquí el tema de la conexión de y ¿cómo se llama? Que sale, por ejemplo, que página antigua. Lo instalan en la máquina virtual, ¿cierto? Lo descomprimen y lo instalan simplemente en el cliente. Vamos a ver hasta dónde resistimos con los recursos de hardware, ¿ya? Es la versión de Visual Studio 2013 en Spanish, ¿cierto? Esa es la versión. Sí, tiene algunas cosas iguales. Entonces instalar la versión de Visual Studio 2013 Spanish en la máquina virtual. Vamos a ver, por lo menos hacer una conexión, ver algunas cositas. Si no, volvemos al software anterior. ¿Verdad? Tiene como 700 en la hora. Tengo 10 millones de pesos. Ya. Con respecto a la instalación del Visual Studio, si bien ocupa bastante espacio, ¿cierto? Bastante espacio y harto recursos para la implementación, la idea es que veamos si podemos soportarlo, tenerlo en los PC o las máquinas virtuales. Lo que les va a pedir Visual Studio es si quieren trabajar con alguna sesión. Les recomiendo aquí que no, porque necesita conexión a la red para poder asociarse con las herramientas de Microsoft, ¿ya? Entonces lo dejamos sin conexión, ¿ya? Pero si tenemos una tarjeta de red aparte. Claro, pero ahí va a estar conectado y te va a sincronizar con tu cuenta de Outlook, como quiera, ¿ya? Y primero empiezan a elegir el tema para trabajar. Esto lo pueden hacer en algún momento. Igualmente eligen el tema que más le acomode para el desarrollo, pueden dejar el por defecto, y lo otro es que también les sugiere con qué quieren trabajar, y ahí están las pestañas que puede ser desarrollo web o desarrollo web solo código, ¿ya? Y está SQL Server, JavaScript u otro. Si lo dejan como general, genera un entorno para todos los lenguajes, ¿cierto? Para ASP, para .NET u otro. En este caso lo dejaríamos como desarrollo web, ¿ya? Solamente como desarrollo web. Igualmente se pueden cambiar la plantilla por defecto y se podría definir como con algún entorno en especial que a ustedes les interese, ¿ya? Yo lo voy a dejar como desarrollo web y voy a dejarlo con la interfaz azul. Vamos a cargar ya y cómo se visualiza nuestro Visual Studio. Ya, tal como trabajaron en lo que era Dreamweaver, para poder hacer un proyecto acá, también hay que hacer un proyecto en el servidor. Entonces,
Vamos a hacer un mini proyecto local y lo vamos a trabajar en el servidor. Lo vamos a llamar como taller 7. Taller 7 también. Lo voy a hacer al revés, pues voy a hacerlo primero local y después lo sube. ¿Ya? Recuerda que siempre tiene que estar creado en ambas máquinas. En este caso, una carpeta local y una carpeta remota. Entonces, localmente voy a hacer una carpeta que se llame taller 7. Donde voy a guardar, ¿cierto?, el proyecto hecho ya ahora en Visual Studio, muy similar a lo que hicieron con Dreamweaver, y poder publicarlo al servidor remoto. ¿Ya? Y también procurar que en el servidor también exista, taller 7. Taller 7. ¿Sí? Eso es similar a lo que hicimos en los ejercicios anteriores, ya no hay mucha diferencia. Entonces crear un sitio local, crear el sitio remoto, y cuando les preguntan qué tipo de proyecto quieren trabajar, hacen un proyecto nuevo, ¿cierto? Y hay hartas opciones para trabajar, ¿ya? Ya que si instalaron la versión completa, les va a permitir trabajar en estos lenguajes, ¿cierto? Pero lenguajes Microsoft, ¿cierto? Visual Studio, le va a trabajar con SQL Server, ¿cierto? Proyectos para base de datos SQL Server, ¿ya? Y también vienen algunos ejemplos planteados. Vamos a hacer un proyecto tipo web, ¿ya? Ya, hay proyectos tipo web. Y me pregunta cuál es el que quiero hacer, ¿ya? ¿Cuál sería el proyecto más adecuado? Claro, puede ser el SP BabyScript. Ya está por categoría. Yo puedo hacer un proyecto de Visual Window, pero acuérdense que son aplicaciones de escritorio. Esa es la diferencia. Y las aplicaciones de escritorio son de Visual Basic. Entonces tiene que buscar, ¿cierto?, lo que es la herramienta web. Está web para Visual Studio 2012 y hay diferentes categorías para trabajar. ¿Sí? Hay vacía, con control de servidor SPX, ¿ya? Con formulario, ¿cierto? Entonces la idea es que practique primero haciendo una aplicación vacía, una aplicación en blanco, aplicación web vacía, que netamente serían los formularios básicos o el mantenedor para poder hacer un formulario dentro. ¿Ya? Queda como plantilla. Claro, que genera una plantilla. De hecho, cuando ustedes generen el web form, hay uno que permite generar una plantilla de entrada, es un login, listo. Pero debo tener la base de datos antes. Entonces, por eso, si no tengo la base de datos, no recomendaría hacer un web form porque todavía no está hecha la base de datos con que va a insertar. Lo que hicimos con Dreamweaver. Entonces, primero hágalo vacío. Cuando uno desarrolla, es preferible hacer la base de datos primero. Es que el contexto de hacer una base de datos ha sido en la programación orientada a objetos y la programación estructurada. Pero hoy día está la programación extrema, la programación XP. Y la programación XP permite trabajar en cualquier orden. O sea, yo hago la base de datos primero, o hago la aplicación, o al mismo tiempo, o hago un cambio. La programación XP es el concepto que tú programes en forma ágil, simultáneamente distintas cosas, Depende de la comunidad. y depende de la necesidad del usuario, porque quizá el usuario me pidió un cambio en mi base de datos, si yo la tengo programada ya desde antes, y ya la tengo anexada a un formulario, para poder hacer un cambio, tendría que cambiar el formulario primero para cambiar la conexión a la base de datos. Y eso requiere empezar un poco a escarbar en el código. Con la programación XP, si hago un cambio en la base de datos o en el formulario es relevante. Porque a ambos se tienen que ir adecuando. Ahí no importa el orden. ¿Se usa harto la XP ahora? Harto.
El modelo MVC está trabajando con harta programación XP. Y más que el lenguaje, las plataformas que lo soportan son diversos. NetBeans, Eclipse, Visual Studio, ¿cierto? Ruby on Rails, para JRuby. O sea, hay hartas cosas. Django. Django, por ejemplo, que es Python con Postgre. Están trabajando con programación XP. Es programar en la marcha. O sea, veo un cambio, me sale un requerimiento nuevo, lo agrego. Eso, pero eso es lo que nosotros tenemos un módulo de requerimiento. Yo digo, entonces, para hacer una aplicación, ¿cierto? Un formulario, más que aplicación, un formulario web, lo puedo elegir, ¿cierto? Vacío. Y también me define con qué framework voy a trabajar. Ojo, importante el framework. Recuerden que su servidor tiene que tener un framework similar al que usted va a trabajar. Yo no puedo usar un framework mayor en Visual Studio que el framework que tiene instalado mi servidor de aplicaciones. Ojo con eso. ¿Cuál es el framework? Pregunta. ¿Cuál es el framework que tiene instalado Internet Information Server en el servidor? ¿Cierto? Hay que fijarse en eso. ¿Ya aparece o no? ¿En qué parte aparece el framework? En los roles o características, ¿cierto? No, incluso ahí está. 3.0. Entonces, por lo tanto, la aplicación que voy a hacer tiene que ser acorde al framework. Yo, si quiero hacer una aplicación con desarrollo ágil o más moderno, debo tener también actualizado el framework en el servidor, ¿cierto? Entonces, lo más adecuado sería que hiciese una aplicación de framework 3.0. Y ojo, cuando yo hago la aplicación 3.0, fíjense que los menús o las herramientas son totalmente distintas. Hay un enriquecimiento de librería o funcionalidades que aparecen. Por ejemplo, si yo pincho la 4.5, me aparece esta Ajax, ASP con Ajax, entonces ASP con Python. Entonces está mucho más avanzado. Entonces, como tengo que adecuarme al tipo de servidor que tengo, en este caso va a ser NetFramework 3.0, y la disponibilidad que puedo hacer o es aplicaciones de formularios web en ASP, ¿cierto? O aplicación de servicio web con web service. En este caso vamos a hacer una aplicación ASP.NET Web Form, una básica, que es para hacer formularios mantenedores, ¿cierto? Como lo que hemos hecho. Por eso es importante los frameworks con que cuenta su servidor de aplicación. ¿Ya? Es importantísimo. Si bien nosotros tenemos un servidor como sistema operativo Windows Server 2008 y está corriendo Internet Information Server 7, pero todavía falta que el framework que tenga sea actualizado para que traiga todos esos paquetes nuevos y pueda reconocerlo en mi código. ¿Qué pasaría, María, si yo hago una aplicación aquí en el Visual Studio con el framework 4.5 y la hago en Ajax, con SP, y la envío al servidor que estamos trabajando nosotros? No va a compilar porque no tiene la librería para entender el código que estamos mandando. ¿Ya? Entonces, son puntos adecuados. ¿Cuál sería el paso o qué estamos haciendo nosotros mal quizás? Hay que elegir el framework acorde o descargar el. Sí. Lo otro, estamos utilizando la versión de Visual Studio 2012 y para nosotros en este caso el Windows Server 2008 como sistema operativo es más anticuado en framework que el software de desarrollo. Si yo utilizáramos Windows Server 2012 con Internet Information Server 8, ¿cierto? Esto sería directo. No tendría que actualizar ningún framework en el servidor porque viene preparado. Como estoy utilizando un servidor más anticuado que el de entorno de desarrollo, lo que debo es subir el framework del servidor web a uno más nuevo. Esa es la solución. No pierdo nada, no pierdo mi código fuente, sino que actualizo mi servidor. Esa es la solución. ¿Ya? Tiene que ser, ojalá en paralelo. ¿Ya? Pero también, no me puedo empezar a meter en Ajax si no sé cómo programar Ajax, ¿cierto? Entonces, hay que ir paso a paso, piano a piano. Comience primero entonces con el framework 3.0 y hago una aplicación sencilla de formulario. ¿Ya? Incluso ahí me dice, proyecto para crear una aplicación mediante ASP.NET Web Form, formulario asistido o plantillas. ¿Ya? Está también la posibilidad de crear web service, ¿cierto? Que los web service son aplicaciones o mini programas que generan programadores o desarrolladores para que lo utilicemos nosotros en nuestro servidor web, ¿cierto? Cosas ya hechas. Un ejemplo de un web service, ¿cuál sería? Bien común utilizado. Un ejemplo de un web service. Un servicio web service sería el web service que se ocupa de Facebook para login y que lo podemos ocupar en esa API, la podemos ocupar en varios programas.
Hoy día yo no necesito crear un login y password para mi propio sistema. Lo copio. Ocupo ¿qué cosa? El login y password que utiliza Facebook y me logueo con las sesiones de Facebook. Y así no necesito tener usuarios creados en mi base de datos. Sino que usted tiene cuenta de Facebook, sí, con eso inicia sesión. Ese es un web service. En LinkedIn, en las redes sociales, bastante se integra, ¿cierto? Comente en este posteo con su cuenta de Facebook, pero para el diario La Tercera, por ejemplo. Entonces me pide mi cuenta de Facebook, valido los servidores de Facebook, nunca el diario La Tercera tuvo una base de datos con los usuarios, y ahí inicio sesión. Lo mismo, Google también. Exacto, necesita crear una cuenta, un formulario para poder comentar en ese portal. Eso es un web service, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar una aplicación NetFramework 3.0, Webform. Y me pregunta el nombre que le voy a dar, la voy a denominar taller 7, ¿cierto? Y la voy a guardar en la carpeta taller 7, ¿cierto? Que estamos trabajando. En taller 7. ¿Ya? ¿Qué me pide? Hay una pestaña que dice agregar al control de código. ¿Qué es el control de código o el control de versiones que lo usa harto GitHub, por ejemplo? ¿Para qué me permitiría activar la función control de versiones o control de código? Cuando dos personas o tres personas o más están trabajando en el mismo código fuente, hay que saber quién hizo la última modificación o qué cambios fueron. Y eso va dejando una marca, como una marca de agua. ¿Han visto que en Office hay documentos que se pueden trabajar con control de versiones? Por ejemplo, cuando están haciendo un trabajo grupal. A ti te toca hacer la parte de la introducción, a ti te toca, María, hacer la parte de desarrollo, a ti, Elvis, te toca el glosario. Entonces, para saber si alguien lo hizo y a qué hora lo hizo y cuándo lo hizo, el control de versiones. Para una empresa de desarrollo es importante el control de versiones porque yo puedo bloquear cosas para evitar que si hice una función y ya quedó trabajando bien, o una validación, y no quiero que nadie más la cambie, le pongo un bloqueo al control de versión. Y así mi parte quedó hecha y nadie más la puede modificar. La pueden ver, pero pueden cambiar el código fuente, de mi parte. O también me permitiría saber si realmente, por ejemplo, María dijo, yo me demoré 3 horas en hacer el desarrollo de este proyecto. Y se demoró 5, se demoró 1, o no hizo nada. ¿Cierto? O simplemente estaba bloqueando y fue una falacia y no quiso hacer. Entonces me diría, ¿a qué hora inició sesión? ¿Cuánto código cambió? Si movió una línea por lo menos, ¿cierto? Entonces eso sirve el control de versiones, sobre todo cuando se trabaja en forma grupal. Y tiene esta opción, agregar el control de código fuente. Y así podríamos ver quién movió el código fuente, si un compañero modificó una línea, si alguien modificó algo o si simplemente entró. ¿Ya? Si en este caso estoy trabajando yo solo, confío en mí mismo. Bueno, cada uno confía en uno mismo. No sé tanto. Damos entonces... especificamos los parámetros del control de versiones, le dijimos que no y le damos que ok, aceptar. Y va a crear, ¿cierto?, la plantilla para el formulario de nuestro proyecto. Recuerden, como nosotros seleccionamos vista web y no solamente vista código, vais viendo las dos versiones de cómo se vería. Pero ojo, cuando se programa en ASP o ASP.NET o SPX, la única forma de ver el resultado como es que esté en el servidor. Por lo tanto, aquí yo no voy a ver cómo mi página va a quedar. De hecho, lo único que estoy viendo ahora es la página inicial, ¿cierto? Default.aspx. Y lo que me está indicando es que hay un HTML que abre y cierra, tengo la primera línea que declara el código ASP y podría agregar, ¿cierto?, celdas, tablas u otro elemento gráfico. En realidad no hay nada. Solamente un formulario vacío que podría crear acá. ¿Cierto? El encabezado, los metadatos. Un detalle, cuando ustedes trabajan en Visual Studio, los archivos por defecto que crea no son index.cp. No son index.cp, se llaman default.aspx. Calza ahora que cuando ustedes crean un sitio web virtual en el servidor, no viene index.cp en ninguna parte, pero sí viene un default.cpx, porque ese es el archivo por defecto que abre o que crea Visual Studio. Está pensado trabajar con Visual Studio. Igualmente yo podría renombrarlo y guardarlo como index ASPX en este caso, ¿cierto? Que hay una diferencia entre ASP y SPX. ¿Cuál es la diferencia entre ASP y SPX? Lo nombramos en la clase. Hay una diferencia. Era que podían migrar con otra tecnología. Exactamente, puede migrar con otros lenguajes y otras plataformas. Y ASP Lo que significa de Extreme, ¿cierto? Active Search Page, esa es la sigla. Páginas activas de servidor.
Esa es la sigla ASP, pero página activa de servidor extremas. O sea, ya podría integrarlo con otra herramienta. ASP solo, lo único que soporta son lenguajes del lado del cliente para la parte de diseño, JavaScript, podemos agregar hojas de estilo, ese tipo de herramientas, y HTML para maquetación. Pero SPX lo podríamos integrar con otros lenguajes que no son propietarios de Microsoft y le permitirían hacer otras cosas. Por ejemplo, con Ajax. Con librería, con Ajax, no como lenguaje, Ajax como plataforma. ¿Ya? Y más aún, si usamos framework más modernos, podría integrarlo con Python. Para eso está Xamarin, ¿cierto? La plataforma Xamarin, ¿la han escuchado hablar? ¿Con X? ¿Con X? ¿Qué es Xamarin? Xamarin. ¿Qué es Xamarin? Ahí tiene tarea de la casa. ¿Qué está haciendo Microsoft hoy día con Xamarin? Que permita que yo trabaje con herramientas open source en Visual Studio. Pues no comparte su... Claro, o sea, quiero desarrollar el Ruby, lo traigo acá y lo edito. Listo. La otra vez he visto una noticia donde supuestamente iban a liberar el código fuente de Windows. O sea, de claro. Sí, algo se podrá hacer. Mira lo que trae. ¿Qué trae? jQuery viene ya. O sea, mi aplicación no va a ser, a ver, ¿cómo lo digo? Poco atractiva, en realidad. Ya viene con librerías de jQuery. De hecho, este proyecto que estamos creando nosotros va a llevar varias carpetas con otros documentos. Y entre ellos va a tener jQuery. Y jQuery, por ejemplo, ¿para qué me serviría? ¿Qué herramientas están hechas con jQuery? ¿Una ocupan harto ustedes para diseño? Bootstrap. Bootstrap. Entonces ya podría aplicarle funcionalidades hechas, validaciones ya, un formulario en poco tiempo, tendría las cajas listas, validando el correo, validando cierto el arroba, validando los botones, todo. Eso por un método de JavaScript. JavaScript, jQuery son unas librerías de JavaScript, jQuery.org para los que quieran investigarlo, y bajan su código fuente. jQuery son librerías hechas por otros desarrolladores que las comparten, ya hay validación hasta el root chileno si quieres, yo les pedí la tarea anterior, ahí está, po, en jQuery. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo lo se hace? Porque nosotros no pagamos por usarla. Compartir código, o sea, si yo tengo una librería, subirla y compartirla. Eso es. jQuery.org, jQuery.org. ¿Ya? Entonces, como yo tengo mi aplicación, ¿cuál sería? jQuery.org. Claro, para código fuente. ¿Ya? ¿Qué debería hacer ahora? Debería subir mi aplicación. ¿Ya? Me dice autentificación de tipo anónima habilitado, que significa que pueden entrar sin restricción a mi aplicación. Y voy a subir todo el proyecto en realidad. Pero ahora para subir el proyecto, ¿qué necesitamos? Crear el sitio virtual. Claro, todavía no nada, porque no tenemos nada todavía. Está en blanco. Está la página, ¿cierto? En la cual la puedo hacer en vista de diseño. Mira, la cambio acá a vista de diseño. Y en vista de diseño, ¿qué es lo que tengo en realidad? Nada, ¿cierto? Solamente tengo un body. Y la puedo cambiar a vista código, como usted estime conveniente. Vista de diseño, vista código, igual que Dreamweaver. ¿Cierto? O dividir en las dos. Para terminar esta parte, y la idea es que todos se pongan al día con esto, y podamos hacer algo ya la próxima semana, un formulario mínimo, sería subir el ejercicio en blanco, pero subirlo por lo menos. ¿Qué vendría ahora? ¿Cierto? Ir subiendo la carpeta con el proyecto, ¿cierto? Hacia la carpeta remota, todo el proyecto completo. ¿Y qué me faltaría también? Crear el sitio virtual en el servidor. Ojo, este proyecto va completo, va con el código fuente, entonces todavía no creamos un ejecutable final. ¿Por qué? Porque podemos seguir editándolo. Cuando ya está listo, comprime todo lo que necesitamos y lo envía. Ya, voy a subir todo nomás para tenerlo respaldado. Recuerden que el archivo que abres es el default.aspx. ¿Ya? Entonces ahora en el servidor, lo último que me quedaría por hacer sería mi sitio virtual. Profe, no sé, framework, ¿no? Por ejemplo, en general, pero por ejemplo en Java... Es bueno usar framework, pero siempre y cuando sepas cómo funciona el lenguaje básico. Lo mismo, la tecnología te ayuda, pero usar de la tecnología, si no sabes cómo es la base... Claro, porque eso me uno decía un profe, que la preguntó lo mismo y dijo que son buenos, pero el problema es que generan dependencia.
¿Qué pasa si te mueves una función, no le entiendes cómo trabaja en el framework? ¿Qué abrazos cruzados? Por eso es que es escalable. Yo le digo lo mismo, le hago la misma analogía, Elvi. Para aprender a conducir, ¿cierto? ¿Tú aprendes inmediatamente en un automóvil tecnológico de última generación o puedes aprender a producir un auto básico primero? Aprende cómo son las marchas, aprende cómo son las funciones de los pedales, aprende cómo son las reglas del tránsito. Una vez que tú aprendes eso, tú puedes pasar a cualquier tipo de vehículo después con la experiencia. Lo mismo acá, subirte a un Ferrari sin haber manejado nunca, lo primero que va a hacer va a chocar. Bueno, hay harta experiencia en los que chocan acá en Chile. Exactamente. Y encontrar un error para repararlo, te va a costar un mundo saber cómo funciona la mecánica de ese automóvil. Pero si empezaste de abajo, con un automóvil básico, conociste todas las piezas, sabes todas las mañas que tiene y todos los trucos que puedes hacer, ir escalando de vehículo cada vez más moderno, se te va a hacer fácil. Ya ante algún problema, lo vas a solucionar en poco tiempo. Las herramientas son buenas siempre y cuando tú pasaste esa etapa. Como camino ya al Señor sería bueno ya como Santiago. Claro. Cuando ya sabes usar todo lo demás, pasaste programando incluso que te rías hasta en papel, ya pasaste toda esa etapa, framework. Yo te digo, y lo he visto en el examen de título, alumnos que se ponen a usar framework y nunca programaron. Y cuando está en la presentación le hacemos un cambio, una coma, se les cae todo el framework. Entonces estás dependiendo mucho de la tecnología. Ahí. Es bueno, pero tienes que saber cómo funciona hacia atrás eso. Sí, porque en el fondo el único beneficio es que viene con patrones imposibles de diseño. Y hacer algo rápido nomás. Y ya hacer algo rápido, igual como Windows 10, ¿no? Pero si usted no tiene claro eso, No puede. no puede. Ya. Ya. Yo estoy programando desde cero. Aprendo más. Empieza a subir, a escalar. Después cuando ya eres experto, usa todos los frameworks que quieras. Pero en un principio, parta así, ¿cierto? Bueno, el sitio virtual lo hacemos igual como otras veces. Cambiamos puerto. Y, crear la página de ¿cierto? Lo que nos quedaría por hacer. página de texto y crear de conexión. Driver todavía no, porque no tenemos base de datos. Se puede hacer igualmente. Pero tenemos que indicarle cuál va a ser el archivo por defecto. El default document. ¿Ya? ¿Y debería aparecer cuál? El default.cpx. Recuerde que se llama default.cpx. Y lo debería mover al primer lugar. Con SPX. Si no aparece lo añade. Default SPX fue por esto. Porque estamos creando un archivo default SPX. ¿Ya?